Una buena salud mental es un estado de bienestar en que la persona puede realizar sus capacidades y hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Esta definición no se me ocurrió a mí, sino que la saqué del sitio web de la Organización Mundial de la Salud, y me hace mucho sentido cuando se habla del estrés normal de la vida. No es noticia para nadie que el ritmo actual de la sociedad nos mantiene constantemente bajo estrés. Todo lo que vemos, escuchamos, las cosas con las que nos relacionamos nos afectan psicológica y físicamente, y muchas veces inconsciente. La importancia de hacer políticas públicas enfocadas en la comunidad parece ser algo en segundo plano o tercero. Bueno, gracias a la vida o a las redes sociales me topé un día con Carolina Avendaño. Ella es psicóloga y en este episodio aceptó amablemente a conversar sobre su profesión y de cómo se ha ido dejando de lado la salud mental en nuestro país. Así que nada más, acompáñenos en este capítulo aquí en el Rincón del Ignorante. 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 Entonces, ¿cómo me decías que se llamaba lo que estudiaste? ¿Como psicología solo o tiene algún nombre más? Sí, tú sales como titulado como psicólogo y ahora las menciones y todo eso realmente vas especializándote después. Acá en Chile como que se da eso de que tú sales como psicólogo general. Muchos psicólogos, por ejemplo, en la práctica se especializan en algún rubro, que la mayoría es como organizacional, que es como más dedicado a la parte de trabajo en empresas, por ejemplo, la parte de como de recursos humanos para mejorar ese tipo de gestiones, en la parte educacional también. Últimamente se ha dado mucho lo comunitario, pero en mi caso yo me especialicé en la parte clínica, la parte de psicoterapia clínica. Ah, ya. Eso, psicoterapia clínica, se refiere como a tratamiento con pacientes y cosas así, ¿por cierto? ¿No? Sí, así es. Y varía mucho, porque aparte, es como bien, hay harto como un mito, desconocimiento con respecto a cuando uno se especializa en psicología. Muchos entran igual pensando que todos van a ser Freud. Llegan así como con el papi Freud, ¿cachai? En la polera un poco más y todo ese tipo de cosas. Y te vas dando cuenta en el camino de que existen más modelos, ¿cachai? Que tiene que ver obviamente con la mirada que tú tienes, cómo comprendes el mundo y cómo obviamente desde ahí puedes generar obviamente estrategias o formas de trabajo. Yo en este caso por lo menos sigo mucho el modelo que es sistémico. ¿Sistémico? ¿A qué se refiere eso? El modelo sistémico es como de los modelos como que más nuevos que salieron después obviamente de la Segunda Guerra Mundial, como mucho más humanistas, más centrados como en el aquí y el ahora, en las pautas, en terapias más breves. Es muy distinto a lo que es el psicoanálisis, o sea, es una forma de mirar distinto, pero va obviamente a lo mismo, pues enfocado justamente a ayudar a las personas, ¿cachai? A resolver problemas, ¿cachai? Existenciales o de ese tipo, ¿cachai? Llevar la vida de cierta manera. Oye, sí, lo que me impactaba, o sea, en un principio era eso, pues que como que no hay una especialidad de por sí desde la universidad para ejercer la psicología, y solo se hace a través de la práctica, lo cual igual, no sé, pues, la práctica mucho lo que tiene es que te vais forjando porque la vais cagando, básicamente. Entonces, pensar en la salud mental, esa idea como que me perturba un poco. Sí, o sea, de hecho cuando lleváis como 2 o 3 años estudiando, como que se te baja un poquito la moral, porque cachai que después que salís del pregrado vais a tener que seguir estudiando, ¿cachai? Claro. Que lo cual, por otro lado, igual está bien, porque igual los seres humanos somos dinámicos, por ende tenemos que ir constantemente, ir aprendiendo, ¿cachai? Con respecto a los fenómenos sociales, ¿cachai? Pero, claro, acá en Chile la normalización de lo que es la psicología en sí está tiene hartas críticas como en contra, se podría decir, ¿ya? Hay harto que trabajar ahí, por lo menos en cuanto a salud mental, pero yo creo que personalmente
algo que considero un gran problema es que no hay claridad con respecto a qué significa la salud mental. Muchos no tienen, o sea, no diferencian mucho entre un psiquiatra, de hecho, hasta me he preguntado así como, ¿usted es coach? ¿Como coach motivacional? Claro, una cosa así como, no, o sea, no es lo mismo. Ahora, sí es importante entender cómo funciona el sistema de salud mental. Muchos le tienen también fobia o miedo, una cuestión así como un estigma social con respecto a qué es ir al psicólogo o ir al psiquiatra. Claro. Por ende te digo que uno de los problemas sería como la falta de claridad de por qué se accede a salud mental, porque es necesario obviamente mantenerlo como dentro de la vida cotidiana, igual que un chequeo, ¿cachai? Anual, que sería lo ideal, para generar obviamente situaciones más preventivas que reactivas. Más que nada como que así siempre, acá tenemos la cultura nacional de ser más reactivos, o sea, cuando queda la escoba, ¿cachai? Onda, hacemos algo. No antes. Claro, ¿cachai? Sí. Oye, ¿tú cuándo decidiste estudiar psicología? ¿Desde siempre o fue algo que fue naciendo como a medida que ibas creciendo? Esa es una gran historia, pero vamos a tratar de resumirla. Como buen ser humano mortal, ¿cachai? Yo me di muchas vueltas antes en otras carreras también. Yo venía del mundo de la antropología, antes de eso de la publicidad, ¿cachai? Pero no es porque obviamente haya sido así como ir pateando porque sí, porque ¿pero las terminaste? En sentido lógico. Tenía la regla de los 3 años. La tercera era la vencida, definitivamente. Claro. Sí. La primera fue una desilusión mía. Yo dije, no, ¿sabes qué? Con este mundo no puedo, necesito algo más humanista, algo más centrado en generar soluciones. Que esa es la... Dejé publicidad. Que por una cosa ya, yo creo, de ética. No tengo nada contra los publicistas, pero yo consideraba que yo podía hacer otras cosas con el poder de la investigación. Y ahí me metí a antropología, que es una carrera que amo. Y ahí estuve 3 años y medio, pero por cosas de la vida tuve que parar obviamente los estudios y después no pude volver a antropología. Y ahí fue cuando decidí obviamente seguir más o menos por la misma línea, viendo también las condiciones de vida que tenía en ese momento, y decidí obviamente por psicología, aplicando obviamente siempre todos los conocimientos para atrás, o sea, todas las experiencias sirven, no hay que vencerse en ese caso. Claro. ¿Cachai? Siempre igual apuntaba como a lo que era a los estudios sociales y a la investigación social. Entonces igual como que hubo algo ahí mientras estudiaba psicología que igual todavía sigo metiendo. O sea, para mí la salud mental en el área clínica tiene que ver mucho con lo comunitario. Claro, Soy como más de esa mirada. Entonces igual integro como todos esos conocimientos también en la práctica que realizo hoy. Sí, porque me preguntaba porque tú también haces como locución, o sea, has hecho radio, ¿cachai? Tenías harto como de ese mundo de la comunicación. Entonces decía, en volada nunca quiso ser psicóloga y quiere, no sé, ser locutora o desde ese lado, ¿cachai? Entonces por eso me preguntaba. No sé si... Hay una línea detrás de fondo, o sea, por eso te digo que siempre estaba enfocada como en que tanto el asunto de comunicación, comunidad, ¿cachai? Investigación, hay que hacer algo, ¿cachai? Y creo que le encontré mucho gusto a reunir todas esas experiencias de vida y hacer algo ahora más concreto. Entonces sí, me gusta mucho lo que hago. De hecho, al principio no estaba tan enfocada a la parte clínica, sino que estaba más enfocada a la parte de educación, ¿cachai? Y como que de repente me enamoré cuando tuve que hacer práctica en la parte clínica y dije, no, esto es lo mío. Oye, y en el modo contexto pandemia, ¿qué tan complicado o fácil? No sé, no me creo que es fácil, ni cagando, pero como ¿qué tanto se ha complicado la cosa o ha cambiado? Eso quería decir con respecto a cómo era antes, ¿cachai? Porque, no sé, ahora no te podéis juntar con los pacientes o con las personas con las que trabajáis. Sí, pues fue tremendo porque yo, para más remates, era la defensora acérrima, ¿cachai? Cuando empezó la novedad de tratar en línea, que antes era como novedad, decía, no, nica, ¿cachai? Porque la cosa rica está ahí, frente a la persona, face to face, ¿cachai? El ver cómo actúa, el interactuar, el jugar. Yo soy muy lúdica, ¿cachai? Dentro de las técnicas que utilizo. Entonces estaba como bastante resistente a poder cambiarlo, pero había que seguir, ¿cachai? No por una cosa que obviamente es lógica de cuidado para todas las personas y para uno mismo, ¿cachai? Entonces tuve que probar con la herramienta de trabajar de forma remota. Y sabéis que no ha resultado tan mal. De hecho, ha sido bastante... Todo tiene sus contras y sus pros. O sea, quedarte solamente en la negación, ¿cachai? Así como resistente, no vas a ver las oportunidades también nuevas que hay. Claro.
Y ha sido bueno porque igual, por ejemplo, antiguamente uno de los topes que había en la atención de salud mental era, por ejemplo, el horario en el que podía atender sobre todo a personas adultas que trabajaban, a niños que estaban en clase, niños, niñas, niñas, ¿cachai? Obviamente por el tipo de vida y además las distancias. O sea, ahora, por ejemplo, tengo consultantes que son de diferentes partes, o sea, no de Santiago solamente, y es mucho más fácil, por lo menos, amoldar los horarios de atención, obviamente, a las necesidades que tienen estas personas de forma particular. Y en ese aspecto de la distancia, por ejemplo, ¿tú crees que ha sido también un pro para la gente, no sé, pongo un caso de un pueblo que no tiene, no sé, tanto acceso a salud mental, puedan buscar en internet quizá cómo poder tratarse? En ese aspecto, ¿creéis que hay como un avance en eso o ha ayudado en algún aspecto? ¿O creéis que sigue igual? Mira, yo la verdad es que creo que después incluso del estallido social hubo más cercanía por una cosa de comunidad, ¿cachai? Ahí se notó mucho más de la fortaleza de hacer salud mental en comunidad, porque las redes sociales lo primero que hicieron fue generar obviamente espacios o motivar obviamente a trabajar por la salud mental, ¿cachai? A despertar obviamente de este ritmo automático que llevábamos antes, que llamábamos normalidad, ponte tú, y a la vez de cierta forma acercar obviamente el servicio de atención a las personas. Normalizarlo, de hecho, ¿cachai, no? Entonces, en ese caso, antiguamente, claro, si tú querías asistir a un psicólogo, tú buscabas dentro del sistema de salud primario, ponte tú, o de forma particular, pero ibas presencial y muy pocas veces también tenías la oportunidad de hacerlo. Como surgió toda la urgencia, primero ante el estallido social, con esto de, ponte tú, la incertidumbre que generó muchas personas, ya empezaron a estallar en crisis, ¿cachai? Algunas, yo por lo menos personalmente considero que las crisis son buenas porque justamente te remueven lo que has tenido dormido mucho tiempo. E impulsó justamente a muchas organizaciones, incluso que yo he visto en línea, a crear grupos más accesibles a la salud mental, más de trabajo comunitario con respecto a la salud mental. Entonces, ¿tú crees que eso va en avance, como hacia arriba? ¿Tú crees que cada vez se va haciendo más consciente una preocupación por tener una buena salud mental en Chile? No sé, porque mira, te lo digo porque... ¿Me escucháis? Sí. Ya. Sí, te escucho. Te lo digo porque hay una noticia que leí hoy día, que salió hace poco, que decía: Chile es el segundo país en el mundo que más ha empeorado su salud mental desde la pandemia. O sea, ya estábamos mal antes. Claro, y hemos empeorado. 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 ¿Cachai? Sí. Sí. Mira, es cierto, o sea, puede ser que ahora se estén dando más diagnósticos, como cuando obviamente dan estos conteos del COVID, por ejemplo, y dicen hemos hecho más pruebas, por ende hay más casos. Claro. Ahora se hace más visible porque obviamente hemos pasado por un año y tanto ya de situaciones que obviamente a las que no estábamos acostumbrados. Y créeme que es desde antes de la pandemia, o sea, para nosotros fue como un trencito de sucesos que no teníamos obviamente dentro de... que nos cambiaron obviamente todo lo cotidiano. ¿Cachai? Entonces, de cierta manera yo creo que ahora se ve, o sea, se ha puesto más visible obviamente las cosas que les pasan a las personas. Claro. Y el poder comunicarlas, ¿cachai? Se ha hecho esencial. Ahora, de parte de quienes manejan la salud pública, las políticas públicas, todavía estamos varados ahí, pues, ¿cachai? Antes no había, o sea, ya desde hace mucho tiempo que se está peleando por lo menos por mejorar todo lo que es la salud mental desde políticas públicas. Estamos súper atrasados. Desde antes ya estábamos rankeados, ¿cachai? Como uno de los países que la atención de salud mental, sobre todo pública, era nefasta. Pero ojo, que yo no lo digo por los profesionales, sino como el sistema en sí. Yeah. Actualmente recibo también personas que vienen del sistema de salud pública porque no es suficiente la manera de atender. Han salido reportajes y todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero no es por los profesionales, sino que por el sistema en sí. ¿Pero tú dónde crees que radica esa principal falla del sistema? ¿Como de parte de medidas del gobierno, no sé, de presupuesto, cosas así? O no sé. Mira, leí que este año, en febrero, de hecho, se aumentó en un 310% la subsecretaria, que ya es súper conocida por todos, ¿cachai? La subsecretaria Daza respondió eso, sí. Y no es chiste, ¿cachai? Que habían aumentado un 310%, ¿cachai? El presupuesto en salud mental.
Ya. En los programas, ¿cachai? Junto con Elige Vivir Sano. Ya, eso fue el anuncio en febrero, ¿cachai? Sumando como más recursos humanos para la atención remota, ¿cachai? En un hospital que tienen digital, ¿cachai? Yo no sé realmente ya a estas alturas como persona común y corriente no creo mucho en los números que da de resultados según el gobierno. Ojalá estén funcionando bien ese tipo de programas, ¿cachai? Pero aún así siguen siendo insuficientes. Porque algo que no existe es la cultura de la salud mental. Y de algo que te decía al principio. Claro. Existe una falta de cambiar la mirada, la necesidad de atender la salud mental y de generar programas, como te decía, no reactivos, ¿cachai? Sino que preventivos. O sea, claro. Programas que se dediquen realmente, ponte tú, a la primera infancia, que es un tema que tenemos súper en deuda, ¿cachai? Sí. Sobre todo con todo lo que ha pasado, ¿cachai? Lo que hemos visto últimamente en las noticias y que siempre ha existido realmente. Y es donde debería colocar el foco justamente para poder generar prevención a los adultos. Adultos sanos, pues, claro, y después no te... Exacto. Claro, y en el fondo que te quedes sin pega en el futuro. Claro, lo otro es súper caro acceder a una buena atención de salud mental. O sea, yo insisto, no es de los profesionales, sino que me refiero a que puedan acceder a una atención en donde se les atienda semanalmente 1 hora, 45 minutos a 1 hora, que es lo esencial, ¿cachai? Sobre todo para el nivel de diagnósticos que tenemos más comunes en Chile. Estamos hablando de niveles de ansiedad espantosos, de depresión, ¿cachai? Ya, eso sí te iba a preguntar como... ¿Cuáles son como, no sé si es como secreto de profesión, pero como cuáles son los casos que más llegan, ¿cachai? Como depresión o ¿qué es lo más común? Mira, antes de, obviamente, de las crisis sociales y de salud mundial, ¿cachai? Nacional y mundial, ya había un ranking de que la ansiedad, la depresión, la bipolaridad y la adicción a sustancias eran obviamente las que estaban como más fuertes, obviamente presentaban el número de casos medidos, se supone. Pero ya si estamos hablando de reacción, o sea, ni siquiera sabemos cuántos están contenidos también. Y obviamente hay que ver también las tasas de nivel de violencia que existe en nuestro país y que obviamente durante el último año se encendieron todas las alarmas porque ya que estamos todos en las casas, ¿cachai? Más casos obviamente salieron a la luz y nos dimos cuenta que esta situación siempre ha pasado. Solamente que antes no le colocábamos el ojo ahí, ¿cachai? Pero actualmente después, obviamente, cuando ya se desencadenó más toda esta situación de pandemia, definitivamente lo que más tú ves son trastornos en los hábitos y en todas las edades. De hecho, a mí me da como mucha lata porque incluso tú lo puedes observar dentro de tu propio entorno, en los más pequeños, en las más pequeñas, ¿cachai? Espérate, en los adolescentes. ¿Trastornos en los hábitos a qué te refieres? Por ejemplo, hay mucha gente que generó ansiedad y también como conductas depresivas también. Frente a diferentes cosas. Por ejemplo, los niños les cambiamos todos los hábitos, los mantenemos en casa encerrados, en espacios pequeños, más el estrés del colegio, más el estrés de los adultos con los que conviven. Hay adultos que de partida en diferentes condiciones que no tomamos en cuenta de acuerdo obviamente a las características de cada locación, sino que hacemos como una sola plantilla así como desde el gobierno y decimos ya, esta es la solución para todas. Claro. Y no calza con las personas. Entonces todo ese tipo de cosas también generaron en detalles incluso que antes nos parecían un poquito más livianos, ¿cachai? Cambios terribles. Nos alteraron el sueño, la alimentación, la forma en que nos relacionamos con los demás, estamos mucho más irritables, ¿cachai? Mucho más sensibles. Eso pensaba, por ejemplo, no sé, un hábito de repente podría haber sido ir al trabajo, tomar la micro, el metro y escuchar música. Y eso era como no sé, me pienso una ventana de escape, para el estrés de la casa, no sé, si no lo pasáis bien en tu casa, tenía ahí esa como ventana de estar solo escuchando música en el metro. Pero ya como no se puede salir, no puedes tener ese descanso y así, no sé, cualquier otra cosa que te ayude, no sé, como a estar bien. Claro, todas nuestras actividades ya obviamente no son las mismas, ¿cachai? Sí. Y posiblemente antes encontrábamos nuestros propios espacios también en pequeñas actividades y también obviamente nos quedaban espacios también suficientes en nuestra casa donde nos alternábamos, por ejemplo, o aquellos que vivían solo también la pandemia, ¿cachai? Claro. Quizás antes salían y conversaban con más gente en vivo, o sea, tengo amigos que no han visto gente en meses, ¿cachai? Están igual que el náufrago ahí con su Wilson, ¿cachai? Al lado.
brígido, pues, ¿cachai? Pero aparte yo creo que también está esta forma en que se ha tratado, y esto voy a hacerme cargo, ¿cachai? Porque es una opinión personal. Está también esta situación de cómo el gobierno trata también la situación de cuidado frente a la pandemia. ¿Cachai? O sea, ayer vi la imagen de una persona de la Marina, ¿cachai? Apuntándole un rifle en la espalda a alguien porque no llevaba un permiso o algo por el estilo. O sea, esa es una imagen que uno ve en una foto, ¿cachai? Durante la dictadura, que ya es terrible, ¿cachai? Imagínate viéndola en el año 2021 por una situación de salud. O sea, que ese tipo de terror, los castigos, ¿cachai? Que te genera el gobierno para cuidarte, también son un factor estresante espantoso, porque no es que consideres así como, yo creo que la mayoría tenemos internalizado de que tenés que cuidarte, claro. ¿cachai? De que si tenés que quedarte en casa si es lo posible, ¿cachai? O te cuidáis dentro de lo máximo que podáis, pero saber además que tenéis un castigo extra es como, o sea, ¿a quién no le deprime, po? Sí. ¿Cachai? Sí, no, mira, me pasó eso con lo que estáis diciendo, lo de la imagen, que pucha, yo hago como la weá de las noticias, pues, ¿cachai? Y todo, y entonces estoy constantemente viendo o buscando, ni siquiera como que me las topo, busco noticias, claro. Y generalmente las noticias son algo malo o algo que te genera, no sé, rabia o estrés, ¿cachai? Entonces en un momento me pasó que yo dije, puta, no quiero hacer esto, ¿cachai? Pero, o sea, como que me gusta, pero no me agotaba, po. Entonces como que ya ideé otra cosa, hacer algo más piola para un poco como contrarrestar o compensar. Sí, y hay claro, mucha gente que decía así como apaga la tele, ¿cachai? Porque aparte, o sea, llegan y claramente los canales abiertos traen el discurso, ¿cachai? De la moneda, que ya lo tenemos todo claro, ¿cachai? Que obviamente viene editado desde allá. Y sigue también siendo algo castigador. Tú prendís la tele en la mañana y de verdad todos los canales están dando lo mismo, así como gente carreteando. Ahora resulta que los más malvados son los que carretean. Claro. ¿Cachai? La Cami Gallardo tiene como 20.000 funas para andar carreteando. ¿Cachai? Hay una cosa que se llama responsabilidad. Nos están tratando, ¿cachai? Como si realmente no supiéramos. Y eso lo que crea es más resistencia social frente a las medidas. ¿Cachai? Si no sabéis cómo enfocar medidas de cuidado, o sea, termina siendo, ¿cachai? Finalmente dividiéndonos, ¿cachai? Frente a una situación que debería ser una lucha común. Claro. Porque no tiene sentido, pues, ¿cachai? Pierde credibilidad todo lo que te dicen. A sabiendas que todos sabemos, ¿cachai? De una u otra manera de que tenéis que cuidar. Tenéis que cuidar a los tuyos, ¿cachai? Que sabéis que es algo que es invisible, que te lo podéis pegar en cualquier parte, o quizás no te pase nada, o quizás te pase lo peor. De una u otra manera no te podéis negar que existe algo, ¿cachai? Pero cuando viene este tipo de políticas públicas dadas como una especie de castigo, tratándote como que si tú lo único que tienes que hacer es acatar, ¿cachai? Sin entenderlo, esas medidas obviamente no van a tener ninguna productividad, por lo menos en tus cambios de hábito, de cuidado, ni de actitud, ni de mayor conciencia al respecto, ¿cachai? Te voy a negar nomás, ¿cachai? Y son un factor estresor, sobre todo porque mucha gente no ha podido trabajar, ¿cachai? Mucha gente ha perdido sus trabajos, mucha gente ha perdido las condiciones de vida que tenía antes, ¿cachai? Bueno, todos modificamos nuestra existencia. Me acordé de que conocí varios casos en este periodo como entre olas, por así decirlo. La primera ola con la segunda ola. Así con el descanso de entre octubre y diciembre, claro, antes de volver a encerrarnos, ¿ya? Sí. Varios casos de personas que perdieron sus trabajos y como que estaban desesperados en la casa. Porque tenían como demasiado puesto en su hábito, no sé, en su cotidianidad, el trabajar de lunes a domingo. Entonces el hecho de estar, no sé, un lunes en la casa era súper malo para ellos y se sentían como inútiles, ¿cachai? Y tenían que, no sé, yo conocí a una persona que estaba trabajando así como en lo que encontró, ¿cachai? Y diciendo que estuvo, no sé, tantos años en una empresa y no podía no trabajar, weón. Entonces esa weá también creo que va generando otros tipos de estrés, no como sé. Como de estrés, sí. O sea, son factores que igual te alteran, ¿cachai? Definitivamente, porque, o sea, estaba ya acostumbrado a un ritmo, ¿cachai? Y de repente todas las reglas del juego cambiaron. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que la palabra incertidumbre, el concepto de la incertidumbre ha sido como el concepto más poderoso durante el último año y medio, ¿cachai? Que hemos pasado. Y frente a la incertidumbre, ¿qué haces, cachai? Pucha, es difícil cuando aprendiste a vivir de cierta forma. Es la incertidumbre, como todos los artistas. Claro,
yo creo que hay personas que son más aptas posiblemente para entender la incertidumbre y ser más flexibles de cierta manera con sus propios planes, de no sentirse que fracasan o que no sentirse frustrados también ante eso, ¿cachai? Claro. De gastar todas las herramientas. Pero estamos hablando de diferentes tipos de condiciones, ¿cachai? Mucha gente que siempre ha sido muy, muy ordenada con sus cosas, de repente se ve truncado todo, ¿cachai? Y claramente se desesperan. ¿Hay cachado de repente cuando las hormiguitas van en tila y colocáis el dedo al medio y como que empiezan a revolverse? Sí. Claro, pues hasta que luego era de encontrar de nuevo como una forma, ¿cachai? De sortear eso y ordenarse nuevamente, ¿cachai? Y seguir con sus metas. ¿Qué es lo que pasa por lo menos en salud mental? Claro, ese tipo de cosas trae consecuencias, pues. Claro. Y las consecuencias no traen solamente el individuo, ¿cachai? Todo lo que, la situación, lo que lo rodea. Justamente, porque no padecemos solos, ¿cachai? Y ahí cuando de nuevo meto lo de la salud mental comunitaria, ¿cachai? El generar redes de apoyo, algo que por lo menos también he visto, ¿cachai? Es que por lo menos en la parte de comunidades vecinales o cosas así, por primera vez se están viendo las caras, aunque sea por WhatsApp del pasaje, del condominio, del edificio, de lo que sea, ¿cachai? Claro. Pero muchos han ido generando redes que antes no tenían para apañarse también, ¿cachai? O en las mismas poblaciones también, las organizaciones vecinales también se colocaron las pilas. Pero resulta que está poco fomentado. De hecho, últimamente ha sido súper castigado. Las ollas comunes en Villa Francia hace un par de semanas, o sea, fueron totalmente... Es como un delito, la weá. Y tú decís, loco, pero si están tratando de afrontar la situación de una forma realmente saludable, de hecho, que sí aporta, y los castigáis. ¿Cachai? Sí, bueno. Es que para el gobierno todo lo que sea juntarse... sinónimo de derrocar al Estado, una wea así, bueno. Depende de quién se junta. Claro, depende de quién se junta. A propósito de lo que conversábamos con Carolina, me acordé que hace poco me topé con una reflexión escrita por una actriz y educadora, Camila Villarzo, la cual se titulaba No se llama Cizarro, se llama Cristóbal Cabrera. Y Camila en esta reflexión consideraba la falta de preocupación en la salud mental de las personas en sus primeros años de vida. Camila, en su escrito, hablaba sobre cómo este niño, el Cizarro, como se le conoce popularmente, nunca fue considerado por lo que realmente era, un niño dañado. Y hoy grande, ahora es un adulto imputable, ya que siguió en la senda de la delincuencia. Entonces, para mí, esto es un ejemplo de la importancia de un sistema de salud preventivo y no reactivo. Cristóbal Cabrera fue condenado a 10 años de cárcel. Entonces, podríamos decir que esta persona, como a muchas otras, desde niño ya estaba condenado. Porque, cito, a Cristóbal, lo más doloroso que le ha tocado recibir es haber nacido en un sistema tan violento, humillante y desigual como este, donde además, solo los pobres van a ese negocio mal llamado cárcel. Oye, delante mencionaba lo de la salud mental en niños o primera infancia, ¿cachai? A mí ese es uno de los temas que más me duele en el último tiempo. Yo estuve haciendo clases de teatro justo antes del estallido en un colegio en Puente Alto que la categoría que tenía era riesgo social, ¿cachai? Para no decir pobre y tanto otro, ¿cachai? La cosa es que ahí conocí como ya, no sé, de primera fuente los problemas y el estado de pena, por así decirlo, de los niños. Entonces, no sé, pues yo me pillé con niños diciendo cosas que yo a esa edad jamás se me hubiesen pasado por la cabeza, como hablando del suicidio, de la muerte básicamente, ¿cachai? Entonces, bueno, me generó una pena y no sé, y siento que eso es lo más doloroso cuando uno habla de la salud mental, es como pensar en que los niños tienen ganas de suicidarse, como, bueno, hacia dónde vamos, ¿cachai? Es que, bueno, tú lo ves en el caso, por ejemplo, de sectores que son más vulnerables socioeconómicamente, ¿cierto? Claro. En donde existe incluso desesperanza aprendida, pero así heredada, pero por décadas, ¿cachai? En donde yo creo que se ha mantenido fielmente la misma forma, ¿cachai?, en que se trataba la infancia desde siempre en Chile,
O sea, una cosa así a la que podemos llamar es revisar obviamente la historia de la infancia en general acá en Chile. No, hasta el día de hoy nunca hemos hecho algo que sea realmente beneficioso para la infancia en general, y no solamente en sectores vulnerables, sino que estamos hablando en general de todas las niños, niñas y niñas y adolescentes, ¿cachai? Somos muy adultocentristas, no consideramos eso, y ahora ver, por ejemplo, ese tipo de situaciones que tú presenciaste, que te rompe el corazón realmente, o sea, hay que revisar desde dónde viene ese tipo de situaciones, qué factores están generando, ¿cachai?, ese tipo de respuesta para simplemente no tener ganas de vivir o sentirse apartado socialmente. Claro. Tanto así que mejor prefieres, por ejemplo, no sé, caer en situaciones riesgosas, ¿cachai?, como dentro de circuitos de delincuencia, ¿cachai? Claro. Yo, de partida, algo que me carga es cuando culpan de partida, mucha gente se va a venir encima con esto, pero resulta que criminalizamos a niños, niñas y adolescentes actualmente, ¿cachai?, en situaciones cuando la misma sociedad justamente ha sido la que nunca se ha hecho cargo para evitar que estos niños, ¿cachai?, obviamente caigan en ese tipo de situaciones. Claro. Es que igual está como esa idea de que como que ya no se puede hacer nada, ¿cachai? Como que ¿para qué si ya nunca se ha hecho, nunca se ha logrado algo, un avance? Porque tú mismo lo decías, como que no hay un avance real por esto, que en realidad, puta, ¿para qué mejor, no sé, como dice la gente, para eso los encarceláis a todos o los matáis, ¿cachai? Como que esa es la mentalidad de estas personas. Pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿cachai? Pero sí, trato como de... una mentalidad súper limitada de todas formas, el decir así como, ya, matémoslo a todos, ¿okay? O sea, mira, ya iba a lanzarme por un lado, pero no me voy a desviar, ¿cachai? No, pero es cosa de ver los comentarios en cooperativa cada vez que sale una noticia así. Ahí, ¿cachai? El tiro, ¿cómo piensa el chileno promedio, por así decirlo? Así es, o sea, somos como bien hinchas, igual que así como cuando alguien mete gol o cuando el equipo falla, ¿cachai? Cuando, es maravilloso si es que mete gol, ¿cachai? Pero si empieza a fallar, lo criminalizamos también, le apuntamos con el dedo, ay, no sé qué cosa, y lo matamos en vida. Claro. Con la infancia pasa esto perjudicial que claramente no... Yo creo que nos falta cambiar el paradigma de cómo vemos a la infancia, ¿cachai? Las medidas, primero, por ejemplo, con respecto a la violencia intrafamiliar, ¿cachai? Porque la violencia no es solamente el pegar, ponte tú, sino que también todo el ambiente a lo que están expuestos también dentro del hogar, de sus lugares donde viven, ¿cachai? Con quienes conviven, ¿cachai? Todo ese tipo de situaciones, la forma en que se les trata socialmente es violento, la forma de negar sus identidades, ¿cachai?, es violento, la forma de mantenerlos dentro de un círculo sin integración, ¿cachai?, es violento. Entonces socialmente tampoco tenemos una mirada, ¿cachai?, de realmente integrar a la infancia y preocuparnos, ¿cachai?, de prevenir situaciones futuras, ¿cachai? O sea, no tenemos, está de más decir cuántas veces se ha discutido, ¿cachai?, lo terrible que es el Sename. ¿Cachai? Claro. El negocio que es el Sename y que realmente la finalidad de eso, ¿cachai?, está en llenar los bolsillos de algunos, ¿cachai? ¿Hay excelentes profesionales en Sename? Sí, ¿cachai? Yo he escuchado, de hecho, me he topado con colegas conversando que trabajan en la Sename y dan todo así como corazón, tripas, todo, personas que son de servicio social, TO, ¿cachai? Pero el sistema no sirve, ¿cachai?, por cómo está hecho. Y en la parte también de escolaridad, o sea, la misma educación también es un tremendo problema que tampoco visibiliza la infancia, claro. ¿Cachai? Tampoco está enfocada en eso, sino que está enfocada, siempre estamos hablando de lucro y de plata cuando hablamos de educación y no de la efectividad, ¿cachai?, de una educación que realmente ayude al desarrollo de las personas, sí. ¿Cachai? Si yo llego y mezclo salud mental con educación, sería esencial, de hecho, y menos mal hay muchos colegios que ahora se están preocupando, pero no dan abasto tampoco con esto, de preocuparse de en qué estado mental, en qué estado anímico se encuentran las niñas y adolescentes actualmente, cursando una situación que ya para los adultos es difícil. Los niños son súper sensibles, ¿cachai? Lo captan todo, y por ende también lo sintomatizan todo, ¿cachai? Mucho más fuerte. ¿Cachai? Que cuando estuve haciendo las clases, yo tenía que como rellenar una hoja como un informe y decir, mira, esto es lo que he observado, ¿cachai?, mediante las clases. Porque ese era el foco, como
como que los niños a través del arte, del teatro, comunicaran cosas que no suelen comunicar, ¿cachai? O Claro. a veces ni siquiera como conscientes, sino que yo le hacía hacer un ejercicio, dibujar, ponte algo para la escena, como construir una obra de teatro a través de un dibujo. Y construían imágenes súper fuertes, ¿cachai? Violentas, porque es lo que ellos veían constantemente en su día a día. Y yo esto una vez lo comuniqué, le dije, ¿sabe qué? Aquí hay una niña que está así como muy mal. Y dice que la profe no sé qué, ¿cachai? Que le gritan en la clase. Y yo dije, algo está pasando. Y no me pescaron en el colegio. Y yo lo comuniqué como a mi jefe del taller, ¿cachai? Como de la productora de teatro. Y me dijeron, bueno, esto tenéis que comunicarlo así como y lo comunicaron en la MUNI. Y de la MUNI llamaron al colegio y que se armó el tremendo... Puta, te quedaste pegado, parece. Ahí está, ¿me escucha ahí? ¿Me escucháis? No, ahí está. ¿Ya dónde quedé? Sí, sí te escucho. De la MUNI. Ah, ya, entonces de la MUNI. Sí, es que se armó la media cuña. Porque yo como que quedó que yo sapié, ¿cachai? Me puse de sapo a contar cosas que no comunicaba en el colegio. Y como se agrandó tanto, como fue como el efecto teléfono, yo le conté a mi jefe le contó al de la MUNI, el de la MUNI habló con como que cada vez fue creciendo. Y de alguna forma se enojaron conmigo porque yo estaba diciendo cosas que no eran. Y resulta que hubo un problema en el colegio y me querían sacar porque, no sé, según yo, los niños estaban todos muy mal psicológicamente y eso el colegio, y como que el colegio no se preocupaba. Entonces, al fin y al cabo se transformó todo en una lucha de poder, ¿cachai? Como el colegio no podía quedar mal frente a la municipalidad, a quienes les dan, no sé, el presupuesto, lo que lo hacen funcionar. Y se dejó de lado precisamente lo que había que preocuparse, que era qué está pasando con los niños, pues, ¿cachai? Entonces generó como para mí un choque súper fuerte, como decir, puta, ¿qué hago? Como profesional. Mira, no sé. yo no soy psicóloga educacional, tengo obviamente colegas que sí trabajan en el ámbito, por las cuales obviamente he escuchado también la forma en que funcionan. Si bien desde el ministerio obviamente te regulan de que tengas protocolos para actuar, porque se supone que la institución de la educación tiene que ser también alguien que sea garante de derechos obviamente de los niños, de los NNA, vamos a cortar un poquito, niños, niñas, adolescentes, ¿ya? Claro. El asunto es que los protocolos deberían funcionar, ¿cachai? Pero cuando se considera, ¿cachai?, que es mucho recurso, ya de pensar que es un problema el tratar de fijarse en qué le pasa a un niño, ¿cachai?, o adolescente cuando lo estás observando, incluso en los protocolos en caso de que detectes abuso sexual o cualquier tipo de violencia, ¿cachai?, a veces no los llevan a cabo, ¿cachai? Sí. El bullying, por ejemplo, también es muy mal de repente tratado dentro de algunas, o sea, tú pones las noticias y de repente aparece así como cuando los niños asistían al colegio, ¿cachai? No sé, pues casos en donde los colegios no se hacían cargo, sino que lo que hacían era mejor expulsar, ¿cachai? O encapsular. Claro. Como que se transforman en un cacho. Víctimas de, claro. Pues, entonces si tenemos esa mentalidad de ya, entonces seguimos manteniendo esto de solucionar las cosas con un chicle, un elástico y un scotch, ¿cachai? Y no debería ser, pues, el verdadero foco para prevenir situaciones futuras es fijarte desde el origen, ¿cachai? Y si obviamente está la familia como primera institución y después el colegio y además todos los otros organismos que son garantes de cuidar a las personas que están creciendo, ¿cachai? Entonces tenéis que enfatizar también esa área dentro de las políticas públicas, dentro de la Constitución, dentro de la mirada que tú tienes sobre la infancia. Claro. Cuidar muy bien eso. Es una inversión a futuro. ¿Para qué? Para tener una población saludable, participativa, ¿cachai? Debería, en vez de... he visto experiencias, he tenido la experiencia también como mamá, ¿cachai? Como apoderada de un colegio que, claro, lo escogimos con pinza, ¿cachai? Y que ojalá, obviamente, fuera como algo que se pudiera ejercer también en otros ámbitos, ¿cachai? En otros colegios. Lamentablemente no se puede porque no se da abasto, ¿cachai? Aquí es un privilegio, de cierta manera, ¿cachai? Porque son cursos pequeños, ¿cachai? Y todo. Aún así, los profesores, realmente me saco el sombrero frente a los profes, ¿cachai? Pero ellos enfatizan en la salud mental y el desarrollo de cada uno de las personas que tienen ahí en el aula, ¿cachai? Creciendo.
la opinión que tienen, no sé, pues apañarlos, en orientarlos a dialogar, a entender el entorno, ¿cachai? A empatizar, a intercambiar ideas, ¿cachai? No llegar y aprenderte algo de memoria sin cuestionarlo, Claro. ¿cachai? A expresarte, a no encapsularte en un modelo cuadrado de que usted se corta el pelo así, se viste así, ¿cachai? No sé qué, sino que fijarse cuál es el potencial de esta persona, ¿cachai? Y ayudarla a desarrollarse, ¿cachai? Que ahí debería haber mucho también del respeto a la identidad también de cada persona, ¿cachai? Sí. Y eso también desencadena situaciones a futuro que en este momento estamos viendo también como adultos, ¿cachai? Sí, ¿Cómo nos enfocamos para crecer? No, está bueno. O sea, como en casi todo, hay que poner atención en la primera infancia. Como que ahí está en realidad, no sirve nada intentar cambiar a los adultos, incluso a los adolescentes, no sé. Tampoco quiero como dejar de lado la adolescencia, pero siento que ya están un poco... Yo defiendo a los adolescentes, ¿cachai? También otros apuntados con el dedo, ¿cachai? Que están en la etapa en que los tratan como niños y les exigen como adultos. Claro. ¿Cachai? Y los siguen controlando porque culturalmente somos así, somos súper patriarcales nomás, pues, ¿cachai? Así somos, autoritarios patriarcales, ¿cachai? Como cultura. Sí. Por eso no nos molesta que, no sé, porque no sea autónomo a los 30 años, ¿cachai? Ojalá se quedara hasta los 80, que no tiene nada de malo, pero obviamente viendo que la persona se desarrolla tranquilamente, ¿cachai? Claro. Sí. Hay situaciones y situaciones, pero el asunto es que los adolescentes también han sido apuntados, y fíjate que los adolescentes fueron aquellos que impulsaron justamente primero la parte de los cambios de estallido y de empezar a cuestionar esta extraña normalidad a la que nos habíamos acostumbrado, que según nosotros llamábamos de democracia, porque nunca fue. No, hay como que siempre se le atribuyó igual que a los adolescentes no tenían nada que perder, por eso, no sé, la idea del primera línea, ¿cachai? Como no tiene miedo porque en realidad no tiene nada que perder, por ende va de frente, ¿cachai? También es súper triste si lo pensáis, porque como decir, puta, tenemos puros adolescentes deprimidos, ¿cachai? Lo cual es verdad, pero sí, no sé, yo siento que igual los adolescentes están ya como con el sistema encima. Si es que hay alguna como ventana, son los niños primera infancia y las guaguas que vienen. Como que esa es la sensación que tengo. Mira, yo la verdad es que suelo ser, no quiero ser como, no soy positiva de esas tóxicas, por si acaso. Sí, sonríe, no, jamás. Yo soy todo lo contrario, hay que conocerse. Y una de las cosas que no soy es determinista, ¿cachai? Yeah. Decir así como, ya, a esta persona le pasó esto o tiene estas condiciones, entonces en el futuro está destinado, ¿cachai?, a hacer esto. No soy como los griegos en ese sentido con respecto al destino, para nada. Yeah. ¿Cachai? Yo de cierta forma actualmente, porque durante la pandemia tú me preguntaste cómo estaba atendiendo, algo que dejé de atender lamentablemente fue infancia, pero más que nada porque a mí me acomodaba más atender infancia en vivo y en directo, jugando y ese tipo de cosas, ¿cachai? Ya los tenemos estresados con clase, no lo voy a tener, ¿cachai?, una hora, ¿cachai?, tratando de tomarme atención, claro, ¿cachai? Pero sí he tratado a muchos adultos con situaciones que vienen de la infancia y que ahora durante el tiempo de pandemia generaron obviamente cortocircuito y volvieron a aparecer. Ahora como que los desbloquearon, ¿cachai? Y les dije, había un ruido y les dije así como, esto está mal, ¿cachai? Onda, ya no lo aguanto, no lo tolero, no lo puedo seguir guardando, ¿cachai?, del fondo del baúl. Y resulta que muchas de esas cosas tienen que ver con el desarrollo de la primera infancia o con situaciones vividas en la infancia y en la adolescencia, ¿cachai? Y realmente sí han salido adelante, pues sí han hecho un montón de cosas, sí se han encontrado, ¿cachai?, formas de sanar ese tipo de situaciones y enfocarse, ¿cachai?, y validarse y potenciarse, ¿cachai? Por ende, ¿puede existir ese trabajo, ¿cachai?, de los adultos? Sí, yo lo hago, lo veo, ¿cachai? Veo a estas personas maravillosas, ¿cachai?, que de repente se hacen clic y enfrentan incluso sus propios miedos, que es enfrentarse a sí mismo, ¿cachai?, que es lo más heavy, enfrentarse a sí mismo. Entonces, pero lo más que me llama la atención es que, claro, viene muchas de las cosas que hoy revientan, tiene que ver cómo aprendió a ver el mundo, cómo aprendió a relacionarse, cómo aprendió a conducirse, ¿cachai?, desde pequeño. Sí, sí, en todo caso. Yo cambio de opinión muy rápidamente.
Ya te convencí. Sí. Ya, yo no doy consejos, punto uno, y no vengo a vender ni vengo a regalar tampoco. No, me está bien, está bacán. Conversar. Oye, Caro, te quería invitar a pasar a la segunda parte de la entrevista. Ya que es la preguntas con alternativas, que ya te había mencionado, pero ahora te la menciono de nuevo. Sí, yo no estudié. Sí, no importa. No, aquí no jugamos con respuestas correctas o incorrectas. Estamos fuera de ese sistema. Pero sí es con alternativas tipo PTU. Así que ya. No, yo en mi vida vi primero la PAA, así que sigue siendo el mismo sistema hasta el día de hoy al parecer. Sí, no, yo di la PSU, pero ya quedó obsoleta la PSU, así que como que entro dentro de lo mismo. Bienvenido, antiguo millennial. Ya, vamos con las preguntas con alternativa. ¿Alguna duda o comentario antes de empezar? Tengo miedo. Preguntas con alternativas. Ya. Bueno, vamos con la pregunta número 1 que dice así. ¿Qué frase inspiró a Carolina Bendaño para estudiar psicología? A. Haz el amor y no la guerra, de John Lennon. B. El dinero no puede comprar la vida, de Bob Marley. C. La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien, de Marilyn Monroe. D. Lo que no te mata te hace más fuerte, de Friedrich Nietzsche. E. El mundo cambia en un instante y nacemos en un día, de Gabriela Mistral. Son varias. ¡Guau! Uy, ¿sabes que no hay una que diga todas las anteriores también? No. Todas en cada momento. Tengo que escoger una sola. Una, sí. Mira, yo la verdad es que con todas tengo una idea así como, pues, aparte soy súper contestadora, yo creo que era de las pesadas en las pruebas que siempre le colocaba una notita a la profe en el colegio, un dibujito al lado. Yo igual hacía eso. Es del terror, sí, así como me armaba mi propia alternativa por si las moscas, ¿cachai? Se lo justifico. Pero ¿sabéis qué? Voy a quedar con Marilyn Monroe, ¿cachai? La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. Sí, pero no lo voy a dejar encajado en la felicidad en sí, no la felicidad que te vende el mercado, ¿cachai? Yeah. Sino que en la capacidad de hacer cosas, de activarte a ti solo, ¿cachai? Yeah. Si bien tú puedes compartir con los demás, lo primero que de hecho yo encontré o me hizo mucho sentido cuando conocí psicología era de que tienes que activarte tú, ¿cachai? Todo lo que tú quieras cambiar hacia afuera realmente no funciona mucho porque no podéis mandar en la vida de un otro, ¿cachai? Claro. Tienes que aprender a articularte, a convivir, pero primero tienes que aprender a vivir contigo. Si activáis esa parte, ¿cachai? Podéis hacer lo que queráis, ¿cachai? Y de hecho, se replica también dentro de tus vínculos, ¿cachai? Conociéndote a ti, conociendo tus límites, conociendo obviamente cómo hacerla, ¿cachai? Qué cosas te llenan, qué cosas no, qué cosas te traen, todo ese tipo de cuestiones, podéis posiblemente encontrar más momentos felices o disfrutar incluso tus momentos más tristes, ¿cachai? Qué bonito. Pero no necesariamente tenés que agarrar a una persona y me es feliz, ¿cachai? No. Claro, sí. Tiene que partir de ti. Está bueno. Ya, pues, bacán. Sí, ¿no? Qué bonito lo que sí. Ya, vamos entonces con la pregunta número 2 que dice: lo que más le molesta a Carolina Bendaño es A. No poder salir por culpa de la pandemia. B. Que la gente no respete la cuarentena. C. Nada le molesta porque no le importa nada. D. Que la gente opine de su vida. La D. Yeah. Me molesta, puedo quedarme encerrada. De hecho, estaba pensando meterme en las carmelitas descalza en algún momento porque estoy generando vocación de tanto encierro. Yeah. No me molesta ya tanto el encierro ya. Echo de menos caminar así en el patio, en vueltas. Pero sí, algo que me molestaba toda la vida y me va a molestar con o sin pandemia es que la gente se coloque a opinar, sobre todo gratuitamente, de mi vida. De la misma forma yo respeto la vida del resto. ¿Más que la gente que la gente no cumpla cuarentena? Sí, porque la gente que no cumple cuarentena es una frase muy general, y cada uno tiene sus razones, ¿cachai? Uh-huh. Hay gente que no cumple cuarentena porque realmente no puede, ¿cachai? Sobrevivir en ese tipo de estado.
no recibe ayuda, ¿cachai? No puede, o sea, necesita obviamente salir, ¿cachai? Entonces no condeno eso. Sí, hay algunos que obviamente se pasan de listo y obviamente no tienen consideración por nada, pero no por eso vamos a meter a todos aquellos, ¿cachai? Que obviamente tienen que salir aún estando en cuarentena para poder vivir, pues, ¿cachai? Claro. Ya. Bueno, vamos con la pregunta número 3, que dice así. ¿Con quién de estas personas Carolina Bendaño compartiría una cerveza? ¿Ya? Es interesante. Espérate la alternativa. A. Sebastián Piñera, presidente de la República. B. Alberto Plaza, cantante nacional. C. Arturo Vidal, futbolista de la selección chilena. D. Diego Chalper, diputado de la República. Y E. Cecilia Morel, primera dama, esposa del presidente Sebastián Piñera. ¿Con quién de estas personas Carolina Bendaño compartiría una cerveza? La verdad yo creo que me iría más que nada, y por una cosa que yo creo que le debe gustar el pisco sour, a mí no me gusta, si se los puede tomar ella, la Cecilia Morel. Me tinca que después de unos pisco sour se vuelve así como más como dispersa, me va a hablar de cosas interesantes como aliens y cosas por el estilo. Claro, se va a volver más así como media ficción, ¿cachai? Eso podría ser muy interesante de escuchar. En cambio, los demás son insoportables, ¿cachai? Yo creo que ebrios o sobrios, entonces no, gracias. Claro, en volada a la Cecilia Morel se le salen algunos datos. Sí. Sería así como, toma, no, dale. Sí. No tengo problema. No la siento como una amenaza, puede ser, por eso. ¿Cachai, no? Claro. Si estuviera obligada a tomar con uno de ellos, ¿cachai? Posiblemente solamente sería por ella, por una cuestión de varias estrategias de seguridad personal, ¿cachai? No, pero igual piensa... Salud mental. Claro, o sea, igual piensa... No sé, hablando un poquito más en serio, que heavy igual la posición de ella, ¿cachai? Como ser pareja de esta persona. O sea, tampoco creo que ella sea como una blanca paloma y toda la onda, pero a lo que está expuesta, ¿cachai? Desde quizás cuántos años, ¿y qué es lo que le ha generado? Sí, yo creo que, o sea, algo que no aceptaría sería que alguien me pidiera matrimonio y fuera presidente o presidenta, ¿cachai? Claro, es que hay que estar bien loco, va a querer ser presidente de un país también, Claro, tener un buen equipo de apoyo muy ideal, que no sé si va a ocurrir alguna vez en la vida. Claro. Pero ponte tú, no sé, pues estar en los zapatos de una primera dama con un marido como ese, o un marido como Bolsonaro, o un marido como Trump, ¿cachai? Es como, en donde te anula, ¿cachai? Como persona, como mujer, y solamente, ¿cachai? Tenés que respetar, porque de hecho han salido de repente algunas cápsulas en algunos programas o en algunas entrevistas en donde Piñera igual se le escapa, ¿cachai? Que igual es como controlador o enojón, ¿cachai? Uh-huh. Sí. Yo creo que por eso es tan bueno el pisco sour en esos casos. Claro. Quizá para sobrellevar algunas cosas. Me daría pena ese tipo de situaciones, así que yo creo que voy a hablar con ella. Con ella. Te voy a invitar una chela. Una birra. Oye, ya, vamos con la última pregunta entonces, que dice así, la 4, dice: ¿ser Carolina Bendaño le ha permitido a Carolina Bendaño 2 puntos? A. Levantarse temprano todos los días a hacer un aporte a la sociedad. B. Encontrar el amor y el sentido de estar viva. C. Darse cuenta que cada día que pasa está más lejos la felicidad. Y ya, esas son. Esas son esas 3 alternativas. Sí, son 3, ¿no? Yo creo que las 2, pero la 2 le agregaría también la vida y la muerte. ¿Cachai? Encontrar el amor y el sentido de estar viva y la muerte. Y también morir. Sí, pues, sí, no hay vida sin muerte ni muerte sin vida, ¿cachai? Ya. ¿Lo de levantarse temprano todos los días para hacer un aporte a la sociedad? No sé, no me creería superhéroe. Es una cuestión así como ya el ego demasiado inflado. O me costaría mucho reconocer ese caso. Lo intento por medio de lo que hago, ¿cachai? Aportar un granito de arena, ¿cachai? A mejorar situaciones, ¿cachai? Por algo lo hago con mucha vocación, con mucho amor, ¿cachai? Onda, lo que ejerzo, la actividad que ejerzo.
Por eso siempre estoy estudiando, por eso trato de aprender lo más que puedo y colocarlo en práctica, y obviamente si puedo ayudar lo hago, pero no me tiraría a la capa de superhéroe jamás, porque yo sé que habemos muchos haciendo esto, ¿cachai? Sí, okay. Somos todos un aporte, de una u otra manera, tú eres un aporte, ¿cachai? Todos tratamos con esa intención, ¿cachai? De apañar, de hacer sonreír, de escuchar, ¿cachai? De existir ahí, ¿cachai? De hacer algo que se articule a los demás, no mantenerte, ¿cachai? Aislado de eso, ni negándote, ¿cachai? A la realidad social. Yo creo que todos somos un aporte en ese caso, ¿cachai? Pero no me adjudicaría esa frase porque me suena como muy... Claro. Así que prefiero saber de que estoy creciendo todos los días, por ende, no sé si el amor, pero sí por lo menos he aprendido a vivir a mis casi 40 años. Yeah. ¿Cachai? Me siento contenta por lo menos últimamente, a pesar de todas las cosas, creo que estoy tranquila. Yeah. Con la vida y con la muerte. Y la C la descartáis absolutamente. La que darse cuenta que cada día que pasa está más lejos de la felicidad. Es que la felicidad no es algo que sea continuo, ¿cachai? Y la felicidad debería ser como cuando te hacen un regalo sorpresa, así como, ¡ah, bacán! Y que lo disfrutáis así. El asunto es apreciar la felicidad cuando aparece, ¿cachai? La felicidad no es un estado continuo como el que te vende el marketing, un comercial de Falabella, ¿cachai? O como te dicen que tienes que ser. De hecho, mucha gente frustrada el día de hoy es porque dice, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué estoy triste de repente? ¿Por qué me enojo? De verdad, o sea, uno no puede ser feliz todos los días ni todo el rato. Claro. ¿Cachai? Pero sí se puede encontrar, ¿cachai? La felicidad. Solamente que no sabéis cuándo. De repente se elabora, de repente se articula. Si aprendí a vivir, yo creo que es más fácil reconocer la felicidad. ¿Cachai? Claro. Entonces, como la hay que dos. ver eso. Claro. Qué buena. Ya, pues, claro, bacán. Esas fueron las preguntas. ¿No viste? No era tan difícil. Oye, bacán. Y nada, pues ya llegamos al final. Pues estamos cumpliendo una hora ya de entrevista. Oye, se pasó volando. ¿La dura? ¿En serio? Bacán. ¿Sí? A mí igual. Sí. Bacán. Igual yo voy viendo como el reloj a cada rato, entonces como que no. De repente, a mí, la primera media hora fue como... Oh, ya llevamos media hora. Chuta, yo debería empezar con la alternativa. Pero estaba la loca buena para hablar, así como... Pero nada, agradecerte, bacán que hayáis dicho que sí. Y encuentro que es bacán hablar de... Pucha, ojalá la gente que escuche esto, que diga, oh, qué bacán que lo escuché. Como hablar de salud mental y de ciertas cosas que yo siento que no se conversa mucho, ¿cachai? Como el hecho de ir a terapia o preocuparse ya de entender que también no es un problema o algo así, como decíais, sino que también puede ser una forma de vida, ¿cachai? Como decir... Sí, de lograr conciencia de sí mismo, no hay nada más rico eso de encontrarse, ¿cachai? De hecho, las cosas suelen funcionar mejor porque te encontráis sentido a ti mismo, a ti mismo, ¿cachai? Y realmente yo la verdad es que dejo abierta esa invitación porque somos todos partícipes obviamente de generar una buena salud mental. Por algo, insisto, es comunitaria, ¿cachai? La salud mental, la forma en que acogemos obviamente al otro, en donde nos entendemos nosotros mismos, donde somos empáticos con lo que pasa alrededor nuestro, podemos generar redes, las redes de apoyo, las redes comunitarias, ¿cachai? Las redes de amistad, de familia, de amigos, ¿cachai? Las redes de organizaciones, todas esas pueden mejorar mucho las condiciones de vida de las personas como para no generar un estado mental, ¿cachai? Que sea desfavorable para el desarrollo de estas, ¿cachai? En general. Por ende, todos como sociedad tenemos que estar con esta visión, así como enfocarnos obviamente a prevenir. Para eso tenemos que integrar la salud mental, no con esa como idea de que estamos locos, por eso vamos al psicólogo, ¿cachai? Claro. Me van a empastillar completo. Nosotros también, como la parte de los trabajadores de la salud mental, ¿cachai? Tenemos también la tarea de informar bien de qué se trata esto y de generar, obviamente, de empujar por una ley de salud mental, ¿cachai? Que sea pública, que permita el acceso a las personas, que no sea, o sea, que sea accesible, porque es muy caro, ¿cachai? Y que en el sistema público obviamente pueda generarse un mejor sistema en donde la atención no sea una vez al mes y cada vez que te cambien obviamente al profesional, ¿cachai? Porque el profesional se quema, porque no alcanza obviamente a atenderte, ¿cachai? Porque tenés que estar en lista de espera por una depresión donde te querés matar hoy, ¿cachai? Pues te dan como en 5 meses más una hora, una cita de 15 minutos. Claro, que sea preventiva y no
reactivo. Claro, y que nos articulemos entre todos justamente y que los integremos, o sea, en que trabajemos también como equipos, todos los que trabajamos en la parte de salud mental. Los TO, que son maravillosos, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos, psicólogos, ¿cachai? Eso, ¿cachai? Tenemos que tener un sentido más comunitario para poder poder informar a la comunidad y empujar por una ley que sea una mejoría real, ¿cachai? Para su mente. Sobre todo ahora que quedó al descubierto todas las falencias que tenemos, ¿cachai? Todas las crisis que tenemos, todas las situaciones personales que se hicieron ya a nivel social un fenómeno, ¿cachai? Tenemos que trabajarlo sí o sí, ¿cachai? Ya, pues, bacán, Caro, bacán, muy agradecido por esta conversación. Ha sido maravilloso. Ya, bacán. Te quiero mucho, Tomás. Yo igual, gracias Carito. por esta oportunidad. Bacán, gracias. Chao, chao. Adiós. Y esa fue la entrevista con Carolina Avendaño, una persona muy simpática a la cual le tengo mucho cariño y le agradezco por su buena onda y por haber participado en este programa y sobre todo de conversar sobre temáticas que todos sabemos que son importantes, pero como que, no sé, de alguna forma se le olvida a la gente y queda ahí y no son las primeras cosas de las que se conversan a la hora de hablar de temas importantes. Así que muchas gracias, también agradecer a las personas que llegaron hasta el final de esta entrevista, invitarlas a todas, a todos y a todas a revisar las otras entrevistas de este programa y esperar que ojalá también la encuentren entretenida. Muchas gracias a Secuismo, que es la persona que hace la cortina de este podcast. Muy agradecido de todo eso y espero que le haya gustado toda esta entrevista. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo de El Rincón del Ignorante. 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 El Rincón del Ignorante.